y cuando llega a su hospedero es capaz de replicarse. Hay virus envueltos, hay virus que tienen por fuera una capa de membrana, y esa membrana es susceptible a todas las membranas bacterianas o celulares, o sea, los detergentes la rompen, las sales biliares la rompen, etc. Y hay virus que no tienen esa capa de membrana y simplemente son una caja de proteínas, y eso es muy duro, por así decirlo, es muy resistente. Entonces, esos virus son más difíciles de controlar, ¿ya? Entonces, asociado a alimentos, hay varias formas en que se les enseña, por ejemplo, a los manipuladores de alimentos a evitar la transmisión de enfermedades. Uno de los factores más importantes y que ustedes deben conocer y que lo usan todos los días es la temperatura. Si nos remontamos a 50 años atrás, y quizás no tanto, cuando yo estaba chica tampoco era tan común, 30 años atrás no todo el mundo tenía refrigerador, y por lo tanto uno almacenaba los alimentos en la cocina, en cualquier lugar. Y eso producía o podría eventualmente llevar a que los microorganismos se replicaran y acercarse a la zona de peligro. Recuerden que los mesófilos, ustedes vieron esto en la clase de crecimiento, si no lo vamos a ver en la clase de factores, lo vamos a recordar ahí. Son microorganismos que su temperatura óptima de crecimiento es cercana a los 35 grados. Y por lo tanto, a temperatura ambiente, 30 grados, por ejemplo, lo que está haciendo ahora, crecen sin ningún problema, ¿ya? Y hay 4 claves básicas para el tratamiento o evitar la contaminación de los alimentos. Una es limpiar o lavar. Esto es esencial, hay que limpiar y lavar todos los utensilios, así como los alimentos, de forma adecuada. Separarlos, esto es súper importante y es difícil de hacerlo uno en su cocina. En la industria de los alimentos o en un restaurante se tiene más internalizado, pero uno es difícil que lo haga. Esto se refiere a que no se utilicen los mismos utensilios, por ejemplo, se manipulen juntos los alimentos que se consumen crudos y los que se consumen cocidos, porque los que se consumen cocidos tienen muchos microorganismos, pero en el momento de cocinarlos ellos van a ser eliminados. Pero si yo estoy picando la carne y uso esa misma tabla para picar la lechuga, se va a producir una contaminación cruzada. Y en el fondo, los microorganismos de las carnes me los voy a comer en la lechuga. Entonces, es súper importante separar. Por eso también los refrigeradores tienen distintos lugares y uno suele poner, por ejemplo, la verdura abajo, la carne en otro lugar, habitualmente en el congelador o en una de las repisas si se va a consumir pronto. Cocinar, la temperatura, al subir la temperatura, la cantidad de microorganismos que son capaces de resistir son menores. Esto lo refleja súper bien. Aquí hay un montón de microorganismos, pero a medida que sube, van disminuyendo. Por ejemplo, se puede pasteurizar entre 65 y 75 grados, y en esta zona son pocos los microorganismos que pueden resistir. Además, si yo controlo el tiempo, más baja todavía esta cantidad de microorganismos. Y por otro lado, al refrigerar o al congelar, también la cantidad de microorganismos que resisten estas condiciones son menores. Y eso nos permite evitar que los alimentos estén contaminados. En el caso de los virus, algunos de estos factores también lo afectan. Por ejemplo, la temperatura muy excesiva que lleva, por ejemplo, a la denaturación de las proteínas, pero suelen ser mucho más resistentes. Y en condiciones de refrigeración y congelación, ahí quedan, y después cuando encuentran su hospedero llegan a atacar de nuevo. Entonces no sirve la congelación para controlar los virus. Nuevamente, ya. Aquí hay 2 conceptos que son importantes recordar, si es que los conocen, si no, explicarlo. Uno es patogenicidad y la otra es virulencia.
La patogenicidad es como lo dice ahí, es la capacidad de producir enfermedad. O sea, hay patógenos y no patógenos en el mundo microbiano. Y la virulencia es qué tan grave es la enfermedad o qué tanta, por así decirlo, artillería tiene ese microorganismo. Puede producir un cuadro clínico muy complicado o un cuadro clínico poco complicado. En el caso de coli, por ejemplo, coli es un patógeno y puede ser muy virulento si tiene chigatoxina, o en realidad puede ser muy poco virulento si no tiene ninguna toxina o ninguna proteína, ningún factor de virulencia. Esto de acá es simplemente para explicar cómo ocurre la infección. Nos vamos a saltar tanto detalle. Vamos a hablar un poquito de esto. Hasta ahora solo hemos hablado de patógenos y en realidad en microbiología siempre se habla de patógenos, de las bacterias que nos dañan cuando consumimos un alimento contaminado. Sin embargo, existen microorganismos que no producen daño al consumidor, pero sí que afectan la calidad de los alimentos, y esos son microorganismos de deterioro. Cuando ustedes, si es que hacen vida útil, vamos a ver algunos ejemplos de estos microorganismos que contribuyen, por ejemplo, a la degradación de las proteínas en la carne y por lo tanto cambian las propiedades, cambian el aroma del alimento y de esa manera afectan la matriz alimentaria sin necesidad de causar enfermedad. Solo producen una descomposición de la matriz porque los microorganismos se están alimentando de esa matriz. Y también existen microorganismos beneficiosos que, bueno, ya a esta altura deberían conocerlo un poco más porque los consumimos habitualmente. Un yogur tiene microorganismos, la cerveza no filtrada tiene levadura, la leche cultivada tiene microorganismos, los yogures de Lactivia, ¿has leído lo que tiene Lactivia? No, no me No, acuerdo. yo no. ¿No? Tiene bifidobacteria. Bifidobacteria es una bacteria que vive habitualmente en el intestino humano y que debería contribuir a tener una microbiota más saludable, ¿ya? Dice que ayuda a la digestión porque, bueno, esa es parte de su rol biológico normal. Lo que pasa es que como nosotros consumimos de repente muchas... muchos alimentos que perjudican a esta microbiota, la perdemos. Entonces, de alguna manera, nos inoculamos con este yogur para generar ahí una microbiota saludable, ¿ya? Se puede... El problema de esos yogur, y que se ha visto, si uno lee un poquito del efecto que tienen, es que el microorganismo que usan muy poquito llega al intestino y además le cuesta mucho permanecer en el intestino. No sé si son por las características o porque llega muy dañado después de pasar del tracto intestinal. Entonces, necesitas consumir constantemente para estarte inoculando, por así decir, el intestino. ¿Ya? Profe, una duda. ¿Sí? Para saber, por ejemplo, cuando uno come algo, te hace mal, ya, y no sé, pues te descompones, cualquier cosa así grave. Y vas al médico, ¿y cómo el médico va a saber si es infección o intoxicación? Va a preguntarte qué comiste. Ya, Y en función de eso, por probabilidad, va a tratar de hacer un diagnóstico. Lo que suele ocurrir es que cuando tienes mucha fiebre, bueno, también ven la estadística. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En estación estival, en verano, en primavera, cuando hace calor, suelen ser bacterias las que producen brotes, porque las bacterias también crecen al aumentar la temperatura. Entonces el médico debiera preguntarte si comiste algo que te hizo mal. O cuando te diste cuenta que te enfermaste, qué alimentos consumiste, si consumiste agua de pozo, agua sin hervir, agua no potable, ¿ya? En función de eso, hace una cierta eh, estimación probabilística de qué puede ser, excepto que tengas otros síntomas. Por ejemplo, cuando te da vibrio cólera, el cólera produce una toxina que produce una deshidratación súper rápida debido a una toxina, es una toxoinfección.
y es anormal la cantidad de agua que pierdes, no es como una diarrea normal, o sea, rápidamente te deshidratas. Y en ese caso, el diagnóstico hay que hacer análisis. Hay que hacer análisis. Cuando ya el cuadro pasa de una indigestión normal, deberían siempre analizarlo. Lo que pasa es que como se demoran tanto y estas enfermedades se resuelven rápidamente, una vez se no alcanzan a ir al médico. Además existe toda una dinámica de cómo nosotros tomamos las enfermedades. Si a uno le da una indigestión, uno no va al médico. Primero porque es súper incómodo, porque si tiene indigestión uno no sabe cuánto rato va a esperar, si va a tener un baño disponible, etcétera. Lo otro es que hay que pagarlo. Entonces, uno va cuando realmente se siente muy mal. Eso hace que subestimemos la cantidad de infecciones que ocurren. Y finalmente, para detectar qué microorganismo es el causal, existen exámenes asociados, existen paneles. En los bebés se hace mucho esto porque ellos se deshidratan muy rápido. También tiene que ver con que su alimentación es principalmente leche, y la leche de alguna manera se evacúa muy rápidamente, ya a diferencia de los alimentos sólidos. Entonces, hay unos paneles, no sé si alguien tiene hijo, un sobrino o un niño cerca, cuando se enferman de la guatita, hay paneles respiratorios y paneles digestivos. Son una especie de cartridge, de cassette, no sé si ustedes saben lo que es un cassette, pero bueno, una especie de placa donde están, por así decirlo, los pocillitos para detectar distintos microorganismos. Y los que están ahí, no sé, los más habituales, los más raros, respiratorio, digestivo, etcétera. Entonces, se hace con una muestra de sangre o con una muestra de deposiciones, se hace ese panel y tú puedes detectar qué microorganismo es el causal. Y ahí habitualmente están bacterias y virus en todos representados, ¿ya? El virus, cuando es un virus, se produce mucha fiebre. Entonces, si alguien tiene mucha fiebre, el médico puede decir que es una infección viral, una intoxicación viral. Los parásitos ya es diferente, pues, suelen producirse los síntomas mucho tiempo después, suelen ser mezclados en intestinal y respiratorio, porque muchos virus ingresan por el sistema digestivo, pero se replican en el tracto respiratorio, por eso después pueden salir por la boca o por la nariz, parte de eso. Bueno, no todos, pero algunos salen por la boca y la nariz. Y eso, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Igual tienen que entender que el médico es como una máquina de diagnóstico. Eso es lo que deberían hacer ellos, tomar los síntomas, hacer análisis, o bueno, antes se hacía muy poco análisis porque era muy caro, pero con los síntomas y con lo que está ocurriendo a nivel país, por ejemplo, si hay un brote de tal cosa, generar hipótesis de diagnóstico y después comprobarlas. Eso es lo que hace un médico. Entonces, ellos tienen que manejar muy bien si existen brotes de ciertos microorganismos, estar al día con la literatura de los microorganismos que están apareciendo. Y bueno, aquí no se preocupan tanto porque las bacterias, ¿con qué lo tratan? ¿Qué te dan a ti si tienes una infección bacteriana? ¿Qué les dan para tomar? ¿Antibiótico o no? Antibióticos. ¿Cómo, profe? ¿Y si es viral la infección? No sé. Nada parece. Nada, Parece que no. nada. Habitualmente no te dan nada. En cama, harta agua y controle la fiebre. Entonces, ¿Y dieta o no? También a veces. sí, pero en realidad cuando uno está enfermo el estómago no tolera muchas cosas, entonces ahí te evitan cosas que te produzcan náusea o flatulencia, pero en realidad el tratamiento es que tu sistema inmune ataque el virus y lo elimine, nada más. Las bacterias
te dan antibióticos porque hay antibióticos de amplio espectro que matan bacterias gram positivas y gram negativas, entonces